Una de las preguntas apologéticas que la teología cristiana contemporánea debe tratar en su doctrina del hombre es lo que podemos llamar la condición humana, el significado de la vida humana en un universo, si pudiéramos decir, posteísta. ¿Qué es posteísmo? Un universo sin Dios. Es decir, cuando sacamos a Dios de la ecuación, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, ¿cuáles son las consecuencias a las cuales nos enfrentamos? Uno de los primeros ejemplos de esta apologética cristiana que apela a la condición humana es el que conocemos, o el conocido, el pensées, del matemático y físico francés Blaise Pascal. Este hombre, nacido en 1623 y muerto en 1662, llegó a una fe personal en Cristo en el año de 1654, y Pascal había planeado escribir una defensa de la fe cristiana, pero lamentablemente él muere de una enfermedad a la edad de 39 años. Entonces él deja atrás cientos de notas, cientos de anotaciones para dicho trabajo, que luego se publicaron póstumamente como los Pensées. Y el enfoque que toma Pascal es completamente cristocéntrico, es decir, que todo gira alrededor de Cristo. La religión cristiana afirma que enseña dos verdades: que hay un Dios a quien los hombres son capaces de conocer, y que hay un elemento de corrupción en los hombres que los hace indignos de Dios. El conocimiento de Dios sin el conocimiento de la miseria del hombre engendra orgullo, y el conocimiento de la miseria del hombre sin el conocimiento de Dios da como resultado la desesperación. Pero el conocimiento de Jesucristo le proporciona al hombre el conocimiento de ambos simultáneamente. Es decir, lo que Pascal decía es de que si tú eres un ignorante, si tú no conoces, pues prácticamente esta condición, esta corrupción te va a hacer indigno, ¿sí? Pero el conocimiento de Dios, el conocimiento de que hay algo más allá, pero sin entender que somos o que tenemos cierta miseria, pues te va a generar orgullo y a su vez desesperación, ¿sí? Es decir, una cosa es saber que Dios existe y afrontar las consecuencias, y otra cosa es vivir en la ignorancia de creer que, pues bueno, que Dios no existe, y por lo tanto esto te va a generar o va a engendrar simplemente corrupción, ¿sí? Pero cuando tienes a Jesucristo, eres consciente tanto de tu miseria humana como eres consciente de que hay algo más allá, ¿sí? Y esto es lo que te da conocimiento y a la vez paz. Entonces Pascal nos invita a mirar el mundo desde la perspectiva cristiana y ver si estas verdades no están confirmadas. Es decir, su apologética evidentemente se desarrolla de que tú debes comprender dos divisiones. En la primera parte mostraría la miseria del hombre sin Dios, es decir, que la naturaleza del hombre es corrupta. Por eso en mi caso yo estoy completamente de acuerdo con ese postulado de Maquiavelo, de que todas las personas son malas por naturaleza, porque es algo que es parte de la Biblia, es algo que forma parte de la cosmovisión cristiana, que el ser humano es malo por naturaleza. Mucha gente lamentablemente cree que el cristianismo te dice o te vende que tú puedes llegar a una especie de nirvana, a una especie de estado alterado, superior, en el cual pues vas a entender ciertas verdades divinas y vas a llegar a la perfección. No, el ser humano es perfectible, pero nunca será perfecto. Y también otro punto muy importante, hay quienes dicen que el cristianismo sostiene de que si tú le das poder a una institución, al ser buena esa institución va a hacer las cosas bien. Lamentablemente así no son las cosas. El cristiano reconoce que todos somos malos por naturaleza, y por lo tanto de esto se derivan muchos temas, ¿ok? Ahora, otro punto también, el segundo, es de que parte de la felicidad del hombre con Dios, es decir, que hay un redentor. Y respecto a este último punto, Pascal apela a las evidencias del milagro y de la profecía especialmente cumplida, al confirmar la verdad de la miseria del hombre. O sea, es decir, Pascal busca revelar la situación humana, es decir, el ser humano se ha corrompido, el ser humano ha hecho lo malo, pero justamente ahí es donde Pascal desarrolla más su idea, ya que para Pascal la condición humana es un enigma, porque el hombre es al mismo tiempo un miserable como grandioso. Por un lado, su miseria se debe principalmente a su incertidumbre, a su insignificancia. Entonces, escribiendo, toma en la tradición del escéptico francés Montaigne,
Pascal reiteradamente enfatiza en la incertidumbre de las conclusiones a las que se llegan a través de la razón y de los sentidos, aparte de los primeros principios intuitivos, es decir, nada parece ser capaz de ser conocido con certeza, ¿sí? En particular, la razón y la naturaleza no parecen proporcionar una evidencia decisiva de si Dios existe o no. Cuando el hombre mira a su alrededor, todo lo que ve es oscuridad, tinieblas, y además, en la medida que su conocimiento científico es correcto, el hombre aprende que él es un punto infinitesimal perdido en la inmensidad del tiempo y del espacio. Es decir, Pascal dice, a ver, no podemos decir que todo lo podemos entender mediante los sentidos. Simplemente creo yo que con los avances que ha habido hoy en día de la física y demás, por ejemplo, una mesa, ¿qué es la mesa? La mesa es lo que me dicen mis sentidos que es la mesa, o lo que la física me dice que es la mesa. Entonces, prácticamente esta lucha que ha habido, es decir, de entender o de llegar a la razón mediante los sentidos, es una batalla perdida. Muchos filósofos la han tomado y ninguno ha llegado a una conclusión satisfactoria. Incluso podemos investigar y podemos ver muchos videos de filósofos que han tratado de apelar a la razón, pero lo cierto es de que cuando tú subyugas la razón a tus sentidos solamente, pues tienes un grave problema, ¿sí? Porque a pesar de lo mucho que nos gusta pensar o decir que somos seres racionales, el ser humano no es siempre completamente racional. El ser humano es muy motivado por sus instintos, se deja llevar muy fácilmente por sus sentimientos, y estos sentimientos pueden ser alterados por infinidades de cosas. Otro punto muy importante es de que Pascal reconoce que cuando el ser humano se adentra en temas como la razón, se da cuenta que el ser humano es solamente un punto en la nada. El ser humano es solamente un punto infinitesimal, pequeño en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto eso lejos de darte certidumbre, te deja en un vacío, ¿sí? Es decir, su corta vida está limitada en ambos lados por la eternidad. Su lugar en el universo se pierde en la inconmensurable infinidad del espacio y se encuentra suspendido, por así decirlo, entre el microsmos infinito en el interior y el infinito macrocosmos en el exterior. Inseguro y sin ataduras, el hombre lucha en su esfuerzo por llevar una vida significativa y feliz. Su condición se caracteriza por la inconstancia, el aburrimiento, la ansiedad. Las relaciones con sus semejantes están deformadas por el amor propio. La sociedad basada está en el engaño mutuo. La justicia del hombre es voluble, es relativa y no se puede encontrar un estándar fijo de valor. Pareciera que Pascal le echó un ojo a nuestro mundo moderno. Y a pesar de su situación, la mayoría de las personas increíblemente se niegan a buscar una respuesta e incluso a pensar en su dilema. Contrariamente, se pierden en escapismos. Entonces Pascal da un razonamiento. Pascal empieza a ver todo este punto y dice, a ver, realmente la razón no es todo lo que nos puede llevar a la verdad. De hecho, si nosotros nos adentramos más en la razón, vamos a estar cada vez más desesperados, vamos a estar cada vez más en una constante ansiedad, en depresión. Y él dice, todo nos produce dolor. Realmente no hay un estatus, no hay un estándar por completo para que el ser humano sea feliz. Las relaciones entre sus semejantes se pervierten, hay muchos problemas internos, la sociedad en sí en la que vive está muy corrompida. Entonces, ¿a dónde recurrimos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Es lo que decía Pascal. Lamentablemente esto lo podemos ver hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que tiene los medios para vivir, pero no tiene los motivos. Hoy en día, con esta generación donde hay internet y refrigeradores y estufas y acceso a gran cantidad de entretenimiento y de alimentación, pareciera que hoy en día la gente está muy deprimida, está muy ansiosa, está carente de significado para sus vidas. Entonces Pascal ve esto y ve en esto la necesidad de Dios. Entonces él dice, no sé quién me envió al mundo, ni qué es el mundo, ni qué soy yo. Soy terriblemente ignorante del todo, no sé qué es mi cuerpo, ni mis sentidos, ni mi alma, ni esa parte de mí que piensa lo que digo, la cual refleja sobre sí misma, así sobre todas las cosas externas, y no tiene más conocimiento de sí misma que sobre alguna de estas. Es decir, prácticamente dice, oye, veo un completo sinsentido. Realmente ni yo sé qué soy, ni yo sé de dónde vienen mis pensamientos. Estoy en la nada, estoy en medio de la oscuridad. ¿Cuánta gente nos ha sentido así muchas veces? ¿Cuántos hoy en día incluso lo han bromeado, pero efectivamente lo han sentido, esos famosos problemas existenciales?
que no saben cuál es su razón de vivir, no saben cuál es su razón de estar aquí en este mundo, por qué están aquí, por qué existen, ¿sí? Y él dice, veo la aterradora inmensidad del universo que me rodea y me veo limitado a un rincón de esta vasta extensión sin saber por qué estoy aquí y no en otra parte, ni por qué el breve periodo designado para mi vida se me da en este momento y no en otro dentro de toda la eternidad que ha pasado antes y vendrá después de mí. Por todos lados no veo más que el infinito en el que soy un mero átomo, una mera sombra que ya no regresa. Y es justamente lo que en su momento también decía Carl Sagan y decían muchos otros. A ver, somos solamente un punto, somos como una mota de polvo en el universo, flotando en la nada, venimos de la nada, vamos hacia la nada y por lo tanto nuestra vida no tiene sentido, la existencia no tiene sentido. Y lamentablemente aquí chocamos con un punto muy interesante, y es decir, que muchas personas se aferran a que la vida no tiene sentido, pero a su vez están desesperadas por darle un sentido a sus vidas. Esta filosofía, o esta corriente de pensamiento que dice que no hay nada, que somos nada, venimos de la nada y vamos a la nada, realmente nos deja flotando en un mar de dudas, nos deja flotando en un mar de incertidumbre, nos deja flotando en un mar de depresión, de ansiedad. Y mucha gente incluso ha incurrido en lo peor. Hoy en día, ¿por qué vemos este aumento de consumo de estupefacientes, de las drogas, del alcohol y demás? Porque la gente quiere escapar de la realidad. Su realidad es tan triste, su realidad es tan miserable, su realidad es tan solitaria y tan carente de significado y quieren escapar de la misma. Y la mejor manera que encuentran con esto es a través de las drogas. Lamentablemente, muchos otros recurren a ideologías completamente nocivas, como lo podría ser el socialismo, o muchos otros caen en un fanatismo desesperado en busca de algo que le dé significado, que le dé orientación a sus vidas. ¿Sí? Y Pascal dice, todo lo que sé es que debo morir pronto, por lo que menos entiendo en esta misma muerte de la que no puedo escapar. Como no sé de dónde vengo, tampoco sé a dónde voy. Solo sé que al dejar este mundo caeré para siempre en la nada y en las manos de un Dios iracundo, sin saber en cuál de estos dos estados seré puesto eternamente. Tal es mi condición, llena de debilidad e incertidumbre. De todo esto concluyo que debo pasar todos los días de mi vida sin buscar saber mi destino. Quizás pueda encontrar una solución a mis dudas, pero no puedo molestarme en hacerlo. No daré un paso hacia su descubrimiento. Es decir, ¿cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas sintieron que sus vidas, valga la redundancia, no tenían sentido? Oye, pues yo veo personas que hacen lo que yo sé hacer mucho mejor, veo personas más exitosas que yo, veo personas más inteligentes que yo, veo personas más felices, entre comillas, que yo, y lo único que sé es que voy a morir. ¿Cuánta gente no ha caído en esto? Incluso cuánta gente no ha caído en esas filosofías medio emos, de que no, es que soy un ángel que quiere volver al cielo, no, es que estoy en un estado permanente de depresión, de ansiedad, y esto pues lo satisfago de ciertas maneras nocivas para mí, ¿verdad? Y repito, esos pensamientos no son nuevos, no es una etapa solamente, el ser humano se ha preguntado por esto desde hace mucho tiempo. Entonces Pascal desarrolla esto y él dice, oye, solo un indiferente, solo un loco sería indiferente hacia el significado de la vida, ¿sí? Una persona que no se haya preguntado al menos una sola vez, oye, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? Es de que esa persona está loca, ¿sí? La condición del hombre, el hecho que somos finitos, el hecho que tenemos poco tiempo aquí, debe de impulsarnos a buscar descubrir si hay un Dios y una solución a esta situación en la que estamos viviendo. Pero lamentablemente las personas ocupan su tiempo y sus pensamientos con trivialidades y distracciones, a fin de evitar la desesperación, el aburrimiento y la ansiedad, las cuales resultarían inevitablemente si se eliminaran esas diversiones. ¿Por qué la gente hoy en día se emociona tanto con las series de Netflix? ¿Por qué, repito, cada vez más la gente se emociona con las drogas y demás? Porque su vida está llena de desesperación, de aburrimiento, de ansiedad. Entonces tienen que satisfacer, tienen que llenar ese vacío con trivialidades y tonterías para poder salir de ese agujero. ¿Okay? Entonces Pascal dice, oye, pues si Dios existe, debemos de buscar a ese Dios, porque es lo único que le daría un sentido a nuestras vidas. Tal es la miseria del hombre, pero también se debe mencionar la grandeza del hombre. ¿Que el hombre es grande en qué sentido? Porque
Recordemos que es miserable, pero el hombre tiene la capacidad de saber que es miserable. Y la grandeza del hombre consiste en este pensamiento, es decir, que podemos saber cuál es el problema y a su vez podemos salir de él. El hombre es una mera caña, sí, pero él es una caña pensante, por así decirlo, puede razonar. El universo lo puede aplastar como un mosquito, pero aún así el hombre es más noble que el universo porque sabe que lo aplasta y el universo no tiene ese conocimiento. Toda dignidad del hombre consiste por lo tanto en el pensamiento. Por el espacio el universo me engulle y me traga como una mera mota. Por el pensamiento comprendo el universo. Esto es un desarrollo también, creo yo, de lo que en su momento diría Descartes, de pienso, luego existo, soy consciente de mi existencia, por lo tanto existo. ¿Sí? La grandeza del hombre entonces no radica porque él tenga una solución a su situación, sino del hecho de que solamente él en todo el universo es consciente de que es un ser miserable. Para poder resolver un problema, primeramente hay que admitir que tenemos un problema. Y cito, ¿qué quimera es el hombre? ¿Qué novedad? ¿Qué monstruo? ¿Qué caos? ¿Qué objeto de contracción? ¿Qué pródigo? Juez de todas las cosas, sin embargo, una tonta lombriz. Depositario de la verdad, pero una cloaca de incertidumbre y error, orgullo y basura del universo. ¿Quién resolverá este enredo? Dice Pascal. Y Pascal espera que al explicar la grandeza del hombre, así como su miseria, pueda sacar a la gente de su letargo para que piense en su condición y busque una solución. Y el análisis de Pascal sobre la condición humana lleva a un argumento muy famoso. Él dice, o elabora, lo que se conoce como la apuesta de Pascal. ¿Qué es la apuesta de Pascal? Él elabora una teoría de probabilidad y sostiene que cuando las probabilidades de que Dios existe son uniformes, entonces el hombre prudente apostará a que Dios existe. Esta es una apuesta que todos los hombres debemos hacer en un momento de nuestras vidas. El juego está en progreso y se debe apostar. No hay opción de exclusión. Todos tenemos que apostar. No podemos excluirnos de esto. De hecho, ya estás en el juego. Aunque te preguntes de cuándo entraste, el hecho que viniste a este mundo, el hecho que existes, si eres consciente de tu existencia, ya estás apostando y ya estás en el juego. Entonces Pascal te pregunta, ¿qué elegirás? ¿Sí? ¿Dios existe o no existe? Y Pascal argumenta que dado que las probabilidades son equitativas, un 50-50, la razón no es violada al tomar cualquiera de las dos opciones. Así que la razón no puede determinar qué apuesta hacer. Por lo tanto, la elección debe hacerse pragmáticamente en términos de maximizar la felicidad. Si uno apuesta que Dios existe, y de hecho existe, uno ha ganado la vida eterna y la felicidad infinita. Si Dios no existe, no has perdido nada porque vas a la nada. Por otro lado, si uno apuesta que Dios no existe y de hecho existe, entonces has sufrido una pérdida infinita. Si no existe, entonces uno no ha ganado nada. Por lo tanto, la única opción prudente es creer que Dios existe. Porque dada la condición humana de ser echado a la existencia y enfrentarse a la aniquilación eterna o a la ira eterna, el único curso de acción razonable es creer en Dios. Porque si ganas, tú lo ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Es lo que decía Pascal, un famoso matemático y físico francés, y en esta apuesta de Pascal, él te dice, si Dios existe, entonces ya lo ganaste todo. ¿Sí? Y si Dios no existe, y tú apostaste porque Dios no existía, no pierdes nada porque vas a la nada. Pero cuidado, porque si Dios existe y tú apostaste en contra de su existencia, entonces realmente lo perdiste todo. ¿Sí? Amigos, reflexionemos sobre esta famosa apuesta de Pascal y yo los invito a apostar sanamente en esta ocasión. ¿Dios existe o no existe?